Bien, vamos a hacer un cóctel el día de hoy. Tenemos por aquí un vasito con yogur, un vasito vacío, más grande, y una copita. Y una sandía, claramente. Y yo quisiera hacer la siguiente ilustración. Yo quisiera que usted pensara qué pudiera definirlo a usted de estos 4 elementos, la sandía y los 3 vasos. ¿Cuál cree usted que sería el elemento que lo definiría a usted? ¿El vaso con yogur, el vaso vacío, la pequeña copa o la sandía? Usted no tiene ni idea de cuál es el ejemplo que yo voy a dar, pero me gustaría que usted se metiera en el cuento de yo quisiera hacer esa refrescante sandía para este momento de calor. Quisiera estar fresquito como la sandía. O quisiera poder disfrutar del yogur. O quisiera tener el vaso vacío para ir a buscar agua y tomar agua, porque no traje agua y está haciendo bastante calor. ¿Listo? Entonces voy a preguntarle a alguien. Pastor Freddy, si usted pudiera hacer uno de estos 4 elementos, ¿qué elemento quisiera hacer? El vaso vacío. Listo, bien. O la copita. No, el vaso vacío. Listo, bien. Milena, si tú pudieras hacer uno de los 4 elementos, ¿qué elemento quisiera hacer? El vaso vacío. El grande. Ok. Daniela, ¿qué quisiera hacer tú? La sandía. Qué rica la sandía. Claro, la sandía tiene más agua. Listo, bien. Carlina, tú. El vaso vacío. William, tú. ¿Quién? El yogur, él quiere yogur. Muy bien. Y el ejemplo que quiero dar es el siguiente. Normalmente nosotros tenemos una idea de que nos alcanza la vida para poder aprender de Dios. Y creemos algo que es similar a esto, y es que Dios es mucho. Y creemos que es así como este vaso de yogur. Y creemos que nosotros durante toda una vida vamos a poder ser llenos de Él. Y voy a intentar llenar esto sin derramar nada. ¿Me perdonarán si derramo algo? Muy bien. Excelente. Practiqué en mi casa. Y decimos, bueno, aún quedó un poquito del Señor. Creo que para la eternidad me alcanzará para terminar de conocerlo. Pero la verdad de todas las cosas es que somos como este pequeño vasito de shot. Y Dios es como esta sandía. Todo su conocimiento y todo lo que Él es, no nos alcanzará una vida ni una eternidad para poder llenarnos de Él. Nosotros tenemos la idea distorsionada de lo que somos y de lo que Él es, pero Él es más abundante de lo que nosotros siquiera pudiéramos llegar a imaginarnos. Entonces, el conocimiento de Dios es como la sandía y nosotros somos como este pequeño, frágil e incapaz de contener todo lo que Dios es. Pensé mucho en esta ilustración, espero que les haya gustado. Bien. Y hoy vamos a estudiar y vamos a aprender algo que es difícil de contener y son los atributos incomunicables de Dios. ¿Los qué? Atributos incomunicables de Dios. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? Muy bien. Vamos a intentar definir las 2 cosas que no sabemos. Atributo. ¿Qué es un atributo? El atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Así lo define la Real Academia de la Lengua Española. Pero también dice que es cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría y su amor. Un atributo es aquello que define lo que es. Por ejemplo, en mi cédula dice que yo mido 1,80. ¿Usted cree que yo mido 1,80? Sí, yo mido 1,80. No parece, pero sí. Todo el mundo me dice, ¿usted no puede medir 1,80? Sí, yo mido 1,80. Me han medido muchas veces por causa de eso. Yo soy una persona de tez blanca, tengo el cabello negro y si no lo ha notado, tengo barba. Esas cosas son atributos que me pertenecen a mí. Usted puede tener atributos que solo le pertenecen a usted. Por ejemplo, usted puede medir 1,40
pesar 120 kilos o solo pesar 40 kilos. Usted puede ser una persona que tenga características particulares, sus ojos son muy hermosos o sus labios son muy sedosos o lo que quiera usted. Son atributos que le pertenecen particularmente a usted y esos atributos lo definen. Bien, hasta ahí entendemos que es un atributo, algo que define al ser. Y en el caso de Dios habla de las perfecciones propias de la esencia de Dios, de su ser. Ahora, ¿por qué incomunicables? Si son incomunicables, ¿qué estoy haciendo yo aquí si no se pueden comunicar? No se pueden comunicar no porque no se puedan explicar o expresar. Son incomunicables porque son tan de Dios que Dios no se las puede transmitir a ninguna otra criatura creada. Son única y exclusivamente de Dios. Y en palabras del doctor R.C. Sproul, él dice: Dios no puede crear a otro Dios. Y la respuesta a que Dios no pueda crear a otro Dios es que si Dios crea a otro Dios, ese Dios ya tendrá un momento de creación y no será eterno. Ya no será Dios. Si nosotros creemos que los atributos que pertenecen a Dios pueden pertenecer a cualquier otra cosa, tenemos que cambiar la definición de lo que entendemos de Dios. Y muy posiblemente tengamos definiciones de Dios que no corresponden a lo que Dios dice de Él en la Biblia. ¿Listo? Y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Esto es mucho. Yo le voy a pedir que esté muy atento. El calor está intenso. Pero espero que empiece a correr brisa para que usted se despierte un poco. No podemos creer que al estudiar a Dios lograremos comprenderlo. El abismo que nos separa de Él, la escala de diferencia es tal que necesitamos la eternidad para conocerlo. Dicho esto, vamos a acercarnos a este tema con cautela y reverencia, porque se trata de Dios, un Dios en una escala y un poder impresionante. Nuestra mente nos engaña constantemente. Creemos que tenemos la capacidad de definir y nos creemos expertos en diferentes cosas. Usted tal vez se crea experto en mecánica, experto en finanzas, en cómo debería usted criar a un bebé, en cómo debería usted criar a un adolescente, cuáles son los métodos correctos para llevar un excelente matrimonio, cuáles son las formas ideales para establecer una iglesia que funcione. Y creemos que somos expertos solamente en nuestra limitada experiencia. Y no logramos aceptar que nuestra limitada experiencia es eso, limitada. Hay cosas que no sabemos. Y tal vez no sabemos nada, simplemente nos hemos convencido de que sabemos hacer las cosas y en ese autoconvencimiento las hacemos. Y llegamos a situaciones, y solamente cuando llegamos a situaciones que son demasiado extremas, la muerte, una enfermedad, una tragedia, una bancarrota, que realmente podemos ser sinceros y decir: no sé cómo hacer esto, no sé nada, no tengo ni idea de qué se supone que debo hacer a partir de este punto. Y realmente esa es nuestra condición constante, solamente que vivimos en un autoengaño. Y por un instante, por un solo momento, mientras la tragedia dura, mientras el luto está presente, mientras la situación se soluciona, tenemos esa conciencia. Después de que se soluciona, volvemos al autoengaño y decimos: esto se debería hacer así, usted debería comportarse de esta manera, usted debería hacer esto, esto, esto y esto. Y el problema radical está en que metemos a Dios en ese mismo costal, en el costal en el que decimos: yo sé lo que es Dios, Dios debe hacer esto, Dios debe comportarse de esta manera, Dios luce de esta forma específica. Y entonces humanizamos a Dios y lo traemos a ser como nosotros, y el Dios en el que creemos se parece más a nosotros que al Dios de la Biblia. Y muy posiblemente usted y yo hemos hecho esto porque no sabemos lo que Dios dice de sí mismos, de sí mismo. Dios tiene una forma correcta de ser Dios y nosotros no. Nuestra forma de ver la vida, aunque creemos que es la correcta, en muchas ocasiones está equivocada. Si yo le pregunto a usted: ¿usted vive la vida de la manera correcta? Usted me va a decir: claro que sí.
¿No tiene ningún problema? Sí, pero yo vivo de la forma correcta. Tal vez muchos de los problemas que usted tiene y que yo tengo son porque nos hemos metido ahí gustosamente. Nadie nos llamó, pero ahí estamos perfectamente comprometidos con nuestro problema. Bien, Dios no es como nosotros. ¿Todos tenemos claro eso? Dios no es como nosotros. Siempre lo decimos muy a menudo, pero realmente muchas veces vivimos sin comprender del todo lo que esto significa. No nos detenemos a pensar en lo que esto implica. No consideramos que nuestra naturaleza y el carácter de Dios son completamente distintos, radicalmente distintos. Y con mi esposa hace unos días escuchábamos una canción que en el momento en el que ella era adolescente y yo era un hombre joven, era muy popular dentro de la congregación y particularmente dentro del grupo de jóvenes. Y teníamos un excelente recuerdo de esta canción. Y lo pusimos ahí en el radio y cuando empezó a sonar nos dimos cuenta de que había una cantidad de herejías impresionante. No solo eran cosas raras, eran cosas que Dios no dice de sí mismo, que hermosamente y poéticamente están construidas, pero que son horribles porque no son lo que Dios dice de sí mismo. Mostraban a un Dios incapaz, insuficiente, necesitado de amor. Y yo le decía a Stephanie, nosotros cantamos esto con unas ganas, cantando herejías, convencidos cantando herejías. No solamente cosas feas, cosas heréticas. Y entonces nos damos cuenta de que vemos por encima y tenemos por menos lo que Dios dice de sí mismo. Y en el momento en el que nos encontramos con algo que Dios dice, decimos, no, eso no puede ser tan así. Eso no puede, o sea, Dios no puede ser así. Dios tiene que ser como yo digo que es. Dios tiene que amoldarse a mi pensamiento. ¿Cómo Dios puede ser así? ¿Cómo Dios puede mandar gente al infierno? No, Dios es amor. Dios es amor, ¿cierto? Sí, pero tal vez entendemos muy poco de eso. Hablar sobre los atributos de Dios es una tarea titánica. Y para no abrumarnos demasiado, aunque puede el tema ser bastante abrumador, vamos a establecer 3 bloques. Y si usted toma apuntes, aquí viene el primer bloque. Van a estar conformados de distintos atributos. En el primer bloque nos vamos a encontrar con los atributos que nos muestran su inmensidad, trascendencia y unidad. En el segundo bloque nos chocaremos directamente, como yendo a 150 kilómetros por hora, contra los atributos de Dios que intervienen en su creación y que como creyentes deberían llevarnos a nosotros a tener una vida de piedad, misericordia y devoción. Piedad, misericordia y devoción, en otras palabras, a una completa adoración. Y finalizaremos con los atributos que más podrían darnos una escala de la divinidad de Dios y con las que más nos sentimos incómodos como criaturas caídas, pero en las cuales deberíamos descansar como hijos de Dios. 3 bloques. En el primer bloque vamos a ver atributos de Dios que nos muestran su inmensidad. En el segundo bloque, los atributos que nos llevan a adorarlo. Y en el tercer bloque, los atributos que nos llevan a estar más incómodos. Son los atributos que más nos incomodan porque son los que más no entendemos. ¿Listo? Bien. Entonces empecemos. En el primer bloque, empezamos con la simpleza de Dios. ¿La qué? Y tal vez usted nunca ha escuchado esto. La simpleza de Dios no habla de que Dios tiene un sabor simple, de que no sabe a nada, o de que Dios es tan sencillo que se puede entender de la manera más fácil. No, la simpleza de Dios nos quiere decir que Dios siempre es lo que Dios siempre es. Dicho de otra manera, para que tal vez usted lo entienda mejor, hay cosas que están compuestas de partes y esas partes hacen un todo. Dios no funciona así. Y usted dirá, ¿cómo es eso de que las partes hacen parte juntas de un todo? Mírese usted está compuesto de células que unidas forman órganos, sus órganos que hacen cosas muy específicas como su ojo o su mano.
pero en conjunto esos órganos crean sistemas dentro de nuestro cuerpo que todos juntos nos completan y nos hacen lo que somos. ¿Se entiende? Dios no es así. Dios no está hecho de 10% santidad, 5% amor, 50% misericordia, 30%. No, Dios es 100% todo. Él es simple. ¿Y qué implica esto? Implica lo siguiente: si Dios es santo, si Dios es eterno, su santidad es eterna. Si Dios es infinito, su amor es infinito. Pero si Él es realmente santo, 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 su ira es santa, su amor es santo. Él no dice, bueno, hoy voy a amar, voy a apagar la ira. Hoy voy a airarme, voy a detener el amor. Hoy voy a ser misericordioso, no voy a juzgar. Nosotros reaccionamos a los estímulos de nuestro alrededor, pero Dios no reacciona. Dios siempre es fiel a su esencia. Él siempre toma como referencia lo que Él es, no lo que ocurre en el mundo. Por esa razón a Él no lo sorprende el pecado ni la maldad. No lo sorprende su adoración. Él es simple. Él siempre es el 100% de lo que Él es. Y cuando está airado en amor. Cuando ama con santidad. Eso es algo que nosotros no alcanzamos a entender. Él actúa siempre en la totalidad de su naturaleza. Por eso el apóstol Juan escribe, y este es el mensaje que hemos oído de Él, que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y lo es infinita y eternamente. Dios siempre es lo que Dios es. Dios siempre es lo que Dios es. Por eso necesitamos hablar del siguiente atributo, uno menos conocido todavía: la aceidad de Dios. ¿La qué? La aceidad de Dios. Ese atributo poco conocido dentro del grupo de personas que nos hacemos llamar creyentes y que es tan difícil de comprender porque evidencia que Dios realmente Dios. En el anterior, Dios siempre es Dios. En este se evidencia que Dios es Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿qué significa la aceidad? La palabra proviene del latín aceiti, que significa de uno mismo. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, lo que estamos diciendo es lo siguiente: este atributo recoge otros dos atributos, que son la autoexistencia y autosuficiencia, lo autosustentable de Dios. Él es autoexistente y autosustentable. La aceidad de Dios nos dice que Él es todo lo que nosotros quisiéramos ser. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos ser? Autosuficientes. Pero no lo somos. Él nos creó a nosotros dependientes. Él es el único que es realmente autosuficiente, a diferencia de nosotros. Y esto tiene una implicación enorme que deberíamos considerar y tratar de entender. Pensemos detenidamente en lo siguiente: lo único que Dios necesita es a Dios mismo. Lo único que Dios necesita es a Dios mismo. Y se lo pongo de la siguiente manera: Dios no necesita el universo para ser Dios. Dios no necesita los ángeles para ser Dios. Dios no necesita su adoración, su piedad, su misericordia y su bondad para ser Dios. Que usted se humille hoy delante de Dios no hace a Dios más Dios de lo que ya es. Y entonces usted dirá: entonces ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué me arrodillo? ¿Para qué le oro? ¿Para qué le clamo? Bueno, Dios recibe lo que merece. Y lo que Él merece es nuestra humillación. La lógica es que todo lo creado se humille delante de Él porque Él lo ha creado. Y si usted necesita más razones para eso, nuevamente usted evidencia, tanto como yo, que somos pequeños, incapaces de entender, duros de corazón y estrechos de mente. Es la única razón por la que Dios merece toda la exaltación. Dios
no necesita nada más, pero nosotros sí lo necesitamos a Él y dependemos de Él, no de forma figurativa, ni poética, ni metafórica. Nosotros literalmente dependemos de Él para existir. Él no se completa cuando usted lo adora. La naturaleza divina de Dios no es más divina cuando usted se postra delante de Él. Nuestra mente estrecha y nuestro corazón duro está siempre presente. Dice la palabra, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Juan 5:26. Él no nos necesita. Cuando nosotros le servimos a Dios, le servimos al propósito de su voluntad. Le servimos al propósito de su voluntad. No le estamos ayudando a Dios. Dios nos permite hacer parte de su plan para la humanidad, porque Él ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Hechos 17:25. No lo olvidemos, nosotros necesitamos a Dios. Usted no le hace un favor a Dios al venir aquí. Usted no nos está haciendo, hoy no los puedo acompañar. Hermano, si usted no viene, el mayor perjudicado es usted. Si yo no vengo, el mayor perjudicado soy yo. Necesitamos a un Dios que escape de nuestro entendimiento, que se extienda de manera literal al infinito. Un Dios infinito, que no conoce límites en el tiempo por lo que es eterno, que siempre ha sido perfecto por lo que no necesita cambiar o adaptarse. Un Dios que es inmutable. Pero decir que Él siempre es el mismo no es lo mismo que decir que Él es fácil de descifrar, porque mucho de lo que Él es realmente incomprensible. Y de forma rápida, pero no ligera, acabo de mencionar 4 atributos de Dios. Dios es infinito, es eterno, es inmutable y Él es incomprensible. No se parece en nada y por lo cual no puede ser comparado con nada. Nosotros vivimos en un mundo establecido bajo límites. Todo está bajo límites. Nosotros queremos cuantificar todo. Yo les contaba, mido 1.80. Ustedes, no, usted no mide 1.80. Créame. ¿Usted cuánto pesa? ¿Usted cuánto ha viajado? ¿Usted cuánto sabe? ¿Usted cuánto ha leído? ¿Usted cuánto? Y todo lo queremos encasillar, aún lo que es solamente cualificable. Y decimos entonces, ¿será que esto es mucho? ¿Será que si soy muy generoso es demasiado? ¿Será que si lo perdono será muy poco? Y queremos cuantificarlo todo, medirlo todo. Tenemos un afán por establecer límites. E inconscientemente hacemos lo mismo con Dios. Amigos, Dios no tiene límites, Él no tiene una medida. Desde nuestra perspectiva, no hay forma en la que nosotros podamos decir Dios es tanto de tanto y por tanto. El único es Dios. Dios es el que establece los límites de lo que Él es y Él mismo es la expresión de lo que significa su grandeza. Sus atributos infinitos tienen eso, infinidad. Él es inmutable, Él es incomprensible, Él es eterno. Y nosotros quisiéramos ser eso, quisiéramos ser eternos y quisiéramos tener tanto para dar que no alcanzara una eternidad para que nos conocieran. Pero la verdad es que somos tan pequeños y nuestra mente está tan distorsionada en cuanto a la proporción de Dios que no sabemos lo que eso implica para nuestras vidas. Dios se ha revelado en la palabra y lo ha hecho perfectamente a través de Jesucristo. Y para nosotros aún eso no es suficiente para dimensionar al Dios que tenemos por Dios. Él es tan grande, es tan abrumador que hace que mi mente colapse, hace que mi corazón se agite. Pensar en eso me pone a temblar delante de Él porque no hay un correcto uso de palabras, no hay un manejo del lenguaje que le haga justicia a su majestad. Todo lo que está en la Escritura no es más que un pálido intento por reflejar su grandeza. Es tan torpe mi mente y tan limitadas nuestras palabras que todo lo que leemos solamente son pinceladas cortas y pequeñas del brochazo de su inmensidad. Bien lo dice el salmista: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla? Esté atento a esto, Él se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Eso es humillante.
es tan grande que el solo hecho de que se humille para mirar lo que están haciendo su creación debería darnos una idea de lo que Él es. Salmo 113 del 5 al 6. Grande es el Señor y digno de ser alabado de gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 143, verso 3. Y entonces empiezan, 45, perdón, Salmo 145, verso 3. Y las palabras que son grandilocuentes, rimbombantes, aparecen en toda la Escritura, intentando decir lo que todos sabemos. Dios, eres tan grande que no alcanzamos a comprenderte. Eres tan enorme, tan masivo que no alcanzamos a comprenderte. Él es eterno, ha existido desde siempre. Por eso bien lo dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, verso 8. Él es inmutable, nunca cambia, porque yo, Jehová, nunca cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:5. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que el Señor no es como nosotros. Él es infinito, nada puede contenerlo. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Primer libro de Reyes 8:27. Si Dios es infinito, su amor es infinito. Si Dios es eterno, su misericordia es eterno. Si Dios es inmutable, su santidad nunca deja de ser. Y el plan que estableció para nosotros no cambiará. Lo que conocemos de Dios no es más que un pequeño vistazo de su grandeza y de su majestad. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién ha dado a él primero para que tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11, 33 al 36. No comprendemos todo de Dios, pero lo que Él nos permite conocer es suficiente para una vida de entrega y servicio. Una vida de entrega y servicio sin medida al Señor. Lo poco que conocemos es suficiente. No entendemos por qué nos ama, pero podemos confiar en que nunca dejará de hacerlo. Porque lo que hace Dios es lo que hace al Dios que adoramos. Hace unas semanas aprendíamos acerca de adoración cuando estuvimos en el retiro. Y veíamos que la verdadera adoración comprendía una rendición total, una vida de sumisión a Dios. Un Dios que es digno de tal devoción. La adoración es todo lo que merece el Dios creador de las criaturas que ha creado. Todo existe y alaba al Señor. Ahora, es tiempo de chocar con los atributos que nos permiten ser conscientes de esta realidad. Y vamos al segundo bloque. Aquí vamos a 100 kilómetros por hora y nos vamos a chocar con algo con lo que estamos muy a gusto cuando lo mencionamos solamente, pero cuando lo reflexionamos debemos temblar. Vamos a hablar de su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Nos encanta la idea de tener un papá fuerte. Eso nos fascina. Dios está en todas partes, Dios lo conoce todo, Dios lo puede todo y es mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. Esa idea nos fascina, nos encanta. Cuando en realidad lo que debería causar en nosotros es un temor profundo. Y quiero que piensen lo siguiente: Dios lo conoce todo. Y no estoy hablando de información como en una base de datos. Cada pensamiento, cada deseo, cada anhelo profundo, secreto, oscuro, vil, que nos avergüenza. Si usted tiene a la persona de al lado y usted le dice: mira, yo tengo esto en mi corazón y me da tanta vergüenza, pero te lo quiero contar. ¿Usted lo contaría?
El silencio lo dice todo. Bueno, vamos a contar, no mentiras. Pero no pensamos en que Dios lo sabe de antemano. Y andamos por la vida despreocupados, con la arrogancia y la altivez que habita en nuestro corazón, sin pensar en que todo eso está sin filtro delante de Dios. Delante de sus ojos está todo lo despreciable que somos. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta no solamente estaba expresando lo que estaba en sus labios, porque usted puede ser muy literal y decir: no, es que él hablaba palabras bastante grotescas. El profeta está diciendo: lo que está en mi boca es lo que está en mi corazón. Y lo que está en mi corazón es lo que el Señor mi Dios está viendo. Y lo que el Señor mi Dios está viendo es que soy pecador. Me morí. Ya no tengo escapatoria. Voy a 250 kilómetros por hora y se me acaba de atravesar un muro de contención. Me morí. Porque vivía mi vida como a mí me placía, pero de repente apareció el Señor que todo lo ve. Me morí. Estoy muerto, dice el profeta. Ay de mí que soy muerto. Y él tenía inmundicia en su corazón y entendía que eso era lo que salía por su boca. Y usted puede decir: bueno, pero yo no me siento inmundo. Yo no me siento sucio. Hermano, usted por usted mismo huele horrible delante de Dios. Usted no huele mal. Usted es la cosa más hedionda que hay delante de Dios. Y yo quisiera hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo muy íntimo en mi vida. Hace unos meses atrás tuvimos que pasar por la desagradable experiencia de tener que desenterrar a mi mamá. Para hacer el cuento corto, cuando sacaron el cadáver de mi mamá, era el olor más horrible. Y era mi mamá, pero era insoportable. Yo no sentía su olor en mi nariz, lo sentía en mi estómago. Era horroroso. Y ese olor me hizo pensar en: si yo me presentara hoy delante de Dios, ¿qué tan mal olería? Así, a cadáver putrefacto de 5 años en una fosa. Nuestros corazones son perversos, contenciosos, orgullosos y desagradables. Por eso el profeta lo expresó: ay de mí que soy muerto. No existe un solo milímetro en el universo donde Dios no esté plenamente presente. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, del 7 al 12. Con toda su majestad y su gloria, no hay un solo lugar donde su mano no me logre alcanzar. No hay una cueva tan oscura donde el Señor no pueda verme con la claridad con la que yo los veo a ustedes y usted me ve a mí. Y sin embargo nos comportamos como ateos. No hay temor reverente en lo que hacemos. No cuestionamos si nuestro comportamiento está contaminado de pecado. Nos consideramos buenos o no tan malos. ¿Cuál es el estándar de nuestra bondad? ¿Nosotros mismos? Si es así, somos peores que los incrédulos, porque sabiendo que existe un Dios tan bueno, tan grande, nos atrevemos a creernos buenos. Solo Dios es bueno. Y usted me dirá: pero he sido redimido por su sangre, hermano. Su sangre cubre mi inmundicia, pero aún no he sido completamente glorificado.
Aún necesito rendirme, postrarme y suplicar su misericordia. Aún necesito su perdón constante. Aún requerimos de su gracia salvadora. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51:4. ¿Será que alguien se puede levantar y decirle a Dios: no, yo no hice eso, yo no soy tan malo? Y es porque creemos que podemos contener a Dios dentro de nuestra moral y los estándares de nuestra sociedad. ¿Cómo puede haber un Dios que lleve gente al infierno? Hermanos, usted y yo queríamos ir al infierno. Usted y yo nos comportábamos deliberadamente como hacedores de maldad. Eso era lo que queríamos para nuestra eternidad. Y si usted aún no cree que hay pecado en usted, permítame recordarle la soberbia de la independencia que decimos tener. Todo el tiempo creemos que podemos dirigir y controlar nuestras vidas, hacer planes y que estos sean tal cual como los hemos establecido para nosotros. Yo soy quien logra lo que tiene que funcionar, quien logra que hace que funcionen las cosas como realmente deben funcionar. Mi palabra es la ley. Y somos insensatos porque le estamos diciendo a Dios: no te necesito. Yo sí sé lo que necesito. Tú te demoras demasiado. El método de Dios es demasiado lento. Se tarda tanto en que las cosas ocurran. Yo mejor empiezo a hacer y mejor que me vea haciendo. Estad quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Salmo 46:10. El único que tiene el poder para hacerlo todo es Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Isaías 40:28. Esta verdad debería traer descanso a nuestras vidas, a nuestras agitadas vidas. Todo lo queremos ya, todo lo queremos ahora y todo lo queremos como nosotros lo queremos. Yo no estoy esperando a que Dios me dé lo que Él me quiere dar. Yo le pido a Dios lo que yo necesito. Pero es que yo necesito esto, realmente lo necesito. Nosotros no tenemos tiempo. Todo tiene que ser al instante. Y esa impaciencia extrema, lo único que nos dice es: Señor, tú te demoras demasiado. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Es lo que dice Él. Descansen. Yo puedo hacerlo todo. Confíen en mí para hacerlo. Pero somos insensatos. Dios no es solo poderoso, Él es todopoderoso. Y el Dios que todo lo puede, en su infinito amor, nos concede la gracia de llamarlo Padre, no por los méritos de mi conducta, no por mi ejemplar comportamiento, por Él y solo por Él. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Señor, tiemblo delante de ti, porque todo lo sabes. Ten misericordia de mí. Mira a tu Hijo Jesús y conforme a las riquezas de su gloria y en tu gloria, sálvame, Señor. Líbrame de mi pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139 del 23 al 24. Dios no se sorprende de las cosas terribles que ocurren. Dios no se asombra de nuestros repentinos cambios de humor. Yo sí me asombro cuando mi esposa cambia de humor. No se extraña de nuestro pecado. Él lo sabe todo.
Por la eternidad y en la infinitud de su poder, nada se escapa de su ser. Tenemos que realmente vivir humillados delante de Él, con una conciencia plena de que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. No solamente una porción de Dios está aquí, todo lo que es Dios está aquí. Todo lo que es Él está aquí. Y qué bueno que no alcanzamos a tener esa dimensión, de lo contrario nos quedaríamos totalmente quietos, pasmados y nunca más nos moveríamos. Porque siempre me ve, siempre me escucha, siempre está atento ahí a mi lado. Siempre, no un momento, por la eternidad. Debemos reconocer si hemos sido conocidos por Dios, si estamos siendo tratados por Dios. Y por eso les decía, este es el bloque con el que literalmente nos chocamos, porque solo entendemos los beneficios de tener a un Dios poderoso, pero no las implicaciones de lo que eso significa para nuestras vidas. Hasta este punto hemos tocado 2 bloques. Ahora vamos a entrar al tercer bloque. Y este es el que más nos pone en conflicto con quien realmente es Dios. Tal vez Dios le ha permitido a usted hasta este momento el poder verse como con un poco más de humildad delante de Él. Pero la verdad, debo reiterar una vez más, y tal vez con la posibilidad de caer en la repetición, pero debo hacerlo, hermano. No alcanzamos a ver con claridad la distancia que existe entre Dios, entre el Dios al que seguimos y nosotros mismos. Todo esto porque no entendemos su supremacía. Él es supremo. Él no es solo grande, Él no es solo majestuoso, Él es supremo. ¿Supremo sobre qué? Sobre todo lo que existe. Ni lo infinito del universo alcanza a ser tan supremo como Él. Ni lo terrorífico de las estrellas y las cosas terribles que ocurren en el universo alcanzan a ser tan supremas como Él. Él es supremo en todo lo que es. Él es supremo en todo lo que sabe. Él es supremo en todo lo que puede. Él es supremo en todo lo que representa. El Señor nuestro Dios es supremo en todo. El Señor es supremo en unidad, en perfecta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es supremo en amor y comunión eterna consigo mismo. Es supremo en sí mismo. Por ese motivo no necesita nada para ser Dios. Él es supremo por sí mismo. Él es la razón de su existir, el motivo de su voluntad. Él es la máxima expresión de su ser. Él es supremo. El Señor es supremo en su existencia, por eso es infinito. Es supremo en su trascendencia, por eso es eterno. El Señor es verdaderamente supremo, por eso es insondable, inescrutable, incontenible. El Señor es realmente incomprensible. Su supremacía se evidencia en su conocimiento, que hace que el hombre más sabio o el intelectual más grande solo se vea como un niño pequeño que balbucea sonidos sin significado. El Señor es realmente supremo. Supremo es Dios sobre la creación. No existe un lugar en el que el Señor no esté presente. Su gloria y su esplendor en el cielo de los cielos. Su gobierno presente en la manera en la que sustenta todo lo creado. El universo es solo porque Dios supremo así lo permite. Cada estación, cada lluvia, cada sequía, cada noche serena o de tormenta solo es posible por su suprema voluntad. Aún la ira de su justicia está presente en el infierno, donde se evidencia su rectitud eterna.
Dios es realmente supremo. Su poder es la muestra de su supremacía. Él tiene el poder para dar vida y quita y pone reyes. Salva a los perdidos de su manera vana y terrible de vivir. El poder supremo de Dios transforma corazones de piedra en corazones de carne. El supremo poder de Dios está por encima del poder militar de los hombres. Aún si el ser humano destruyera todo con sus armas, con todo y eso, solo sería comparable al daño que le causarían las tenazas de una hormiga a la superficie del sol. El Señor muestra su superioridad en su inmutabilidad. Sus designios y sus planes permanecen hasta el final. Nunca cambiarán. Nunca cambiará de parecer. El que hoy está en su mano, si usted hoy está en su mano, permanecerá allí para siempre. Supremo es el Padre por quien todas las cosas es. Supremo es el Hijo en quien hallamos perdón y vida eterna. Supremo es el Espíritu Santo que nos inunda con su presencia y nos lleva al arrepentimiento. El Señor es supremo. Y usted no se imagina lo difícil que es hacer esto. Porque de nuevo nuestro lenguaje es tan torpe y tan ineficaz para tratar de expresar puntualmente lo que Dios es, que solamente es una pincelada y un brochazo de su inmensidad. Yo estoy intentando con todo el esfuerzo de mi ser por intentar tocar un poco de su gloria. Bajo ninguna circunstancia yo podría decir que he logrado definir la supremacía de Dios en estos renglones. Porque por la eternidad mis palabras serán solamente como un suspiro, como un parpadeo. Y es lo que no entendemos de nuestra vida. Si usted va a vivir 80 o 120 años, compare eso con la eternidad. Sus problemas son insignificantes. Mis preocupaciones son tonterías. Pero tenemos que ser sinceros. Le damos supremacía a lo que nos quita el sueño. Y lo que nos quita el sueño no es Dios. Lo que nos quita el sueño es la deuda, la enfermedad, mi hijo desobediente, mi esposa que me mintió, mi esposo que no es sincero, mi jefe que es un fastidio, mi trabajo que es tan aburridor, los hermanos que son tan difíciles de amar. Yo soy difícil de amar. Y yo le estorbo y le fastidio a personas y debería estar preocupado más por el Señor que por mí. Y yo debería estar más preocupado por el Señor que por usted. Porque carecemos de Dios, lo necesitamos. De nuevo se lo digo, no de forma poética, no de forma romántica, literalmente. Yo necesito más de Dios y usted necesita más de Dios. Y en el momento en el que usted diga, ya, no necesito crecer más porque ya he crecido lo suficiente, en ese momento es cuando más debe decir, ay de mí que soy muerto. Necesito más de Dios. El Señor es soberano. Todos estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? ¿El Señor es soberano? ¿Hasta dónde el Señor es soberano? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de su jurisprudencia? ¿Cuál es el lugar donde el Señor no puede gobernar? ¿Cuál es el lugar que el Señor no puede gobernar en su vida? Teóricamente el Señor no tiene un límite, pero prácticamente que el Señor no me toque esto en mi vida porque es mío, es mi precioso, me pertenece solo a mí. Yo lo he trabajado. Mi familia es solo mía. Es la imagen y el reflejo de mi gloria. Tal vez no lo decimos así, pero lo creemos así. Porque ¿qué pasa cuando alguien habla mal de su familia?
¿Qué pasa cuando alguien toca a sus hijos? ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de su esposa, de su esposo? Estamos dispuestos a matar y a que nos maten porque soy como una fiera. ¿Cierto? Y es ahí donde se nota cuál es el ídolo que estamos dispuestos a proteger hasta la muerte. Si su hijo no ha nacido de nuevo, va camino al infierno. Si va camino al infierno es porque es un impío. Si es un impío, no es un hijo de Dios. ¿Qué tiene eso que le ofende? No es la verdad. No es cierto. Si usted camina como a usted se le da la gana caminar, usted es un impío. De nuevo, si usted es un impío, usted no es hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, usted va para el infierno. Si usted va para el infierno, usted se lo merecía. Pero ¿cómo me va a decir eso? No hay atributo más reconfortante para los hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creerán que la soberanía ha ordenado sus aflicciones. Amén. Bajo las circunstancias más adversas y en las pruebas más severas, ellos creerán que la soberanía ha ordenado sus aflicciones. Que la soberanía las anula y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre toda la creación. El reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. Por otro lado, no existe una doctrina más odiada para el mundano, ni una verdad tan pisoteada como la gran, estupenda y verdadera doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres le permitirán a Dios estar en todas partes, excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirán dispensar sus limosnas y otorgar sus recompensas. Le permitirán sustentar la tierra y sostener sus pilares, o encender las lámparas de los cielos, o gobernar las olas de los océanos, siempre en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer lo que le plazca con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como a él bien le parezca y sin pedirle permiso. Entonces somos criticados y condenados por aquellos hombres que hacen oídos sordos de nuestras palabras. Y esto ocurre porque el Dios que está sentado en su trono no es el Dios al que ellos aman, pero es el Dios que está sentado en su trono, al que amamos predicar. Este es el Dios que está sentado en su trono, en quien confiamos. Palabras de Charles Spurgeon. Yo quisiera haber podido haber escrito esto. Yo quisiera entender la mitad de esto. Y entenderlo no porque mi mente no lo comprende, entenderlo porque lo vivo. Usted hoy puede recibir, 200 terabytes de información, pero vivir solamente una pequeñísima parte de eso. Yo quisiera poder entender en la escala de la realidad lo que esto implica. Y para intentar ponerlo de una manera sencilla para mí mismo, cada uno de los atributos, me encontré con la verdad de que no hay una manera simple de distinguir unos atributos de otros. Todos están presentes en su ser iluminado. Y al acercarme a un atributo, desarrollaba otro. Yo siento un temor reverente al no poder hacer justicia a su soberanía, porque no puedo. Y solo espero que su Espíritu Santo nos dé el convencimiento para primero creer firmemente y segundo, abandonarnos absolutamente en sus brazos, que podamos sumergirnos en Él confiadamente. Nosotros tenemos una idea errónea y es excusar a Dios de algunas cosas. No, Dios no es así. O sea, es que usted no entiende cómo es Dios. Dios lo que quiso decir ahí no es eso. O sea, sí, Él dice, y los lanzaré al fuego y al lago eterno.
Pero es que no es eso lo que el Señor quiso decir. Lo que el Señor quiere decir es esto. No, el Señor dijo eso. ¿Y qué? Él lo dijo. Yo odio al pecador. No, el Señor no quiso decir eso. Lo que Él quiere decir, no, Él lo dice. Pero es tan soberano que Él dice soberanamente: decido amarlos. Y no hay contradicción. No, pero ¿cómo le vamos a decir al pecador que el Señor lo odia? Pues si lo ama verdaderamente, porque tiene todas las razones para odiarnos. ¿Usted siente que Dios ganó conmigo? O sea, Dios, en el momento en el que me incluyó en este cuento del reino, ganó. O sea, el superávit se disparó. O sea, ya estamos por fuera de la escala de lo que pudiera llegar a ser. El reino con Pablo tuvo un incremento, pero cuando yo llegué, la cosa empezó a tener sentido. No, hermano, no es así. El Señor dice en el Salmo 50, en el verso 21: ¿acaso piensas que soy como tú? Hermanos, no debemos pedirle a Dios que tome el control de esta situación. Él ya tiene el control de esta situación. Lutero una vez le dijo en una de sus cartas a Erasmo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Nuevamente el Señor nos tiene que decir: ¿acaso piensas que yo soy como tú? Dios no da explicaciones del por qué hace lo que hace. No hay un grupo de consejeros que pesen lo conveniente que es si Dios hace tal o cual movimiento. Dios es soberano. Nuestras ideas democráticas, socialmente justas, políticamente correctas, completamente equitativas, no son lo que mueve el corazón de Dios. Usted se puede descoser, indignar en la profundidad máxima de su ser. Dios no se va a conmover por lo mucho que usted intente convencernos. Conforme a la buena intención de su voluntad. Esa es la razón por la que Dios hace las cosas. Dios tiene una intención y esa intención refleja su voluntad. ¿No nos agradó? Suerte. A llorar a los olivos. La mano de Dios se mueve para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Ahora el asunto nuevamente está en cómo entendemos su soberanía. Y les pregunto, hermanos, ¿acaso existe alguien que pueda frustrar los planes de Dios? ¿Hay alguien en el universo que eche por tierra los designios de su voluntad? ¿Él puede ser resistido? ¿Tiene Dios que crear un plan de contingencia porque sus enemigos se han multiplicado? ¿Acaso hoy hay un átomo en el universo que de forma rebelde pueda ir en contra de la voluntad soberana de Dios? Hermano, tu enfermedad, tus problemas, tus deudas, tu familia, tus hijos, tu esposa o esposo, ¿están fuera de su soberanía? Pregunto insistentemente: los ateos, adúlteros, ladrones, corruptos, asesinos, violadores, perversos que disfrutan y corrompen a otros con el mal, ¿están fuera de la soberanía de Dios? ¿Cuál es el límite del gobierno de Dios? Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como el soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios, te damos gracias y te alabamos tu glorioso nombre. Primer libro de Crónicas 29 del 11 al 13. Tú dominas sobre todo, no hay límites para su reino. Aún tu corazón perverso, aún el corazón de los perversos están bajo el dominio del Señor. Aún los demonios son siervos del Dios Altísimo, pues todos cumplen el propósito de su voluntad. Aún cuando creamos que los malvados pueden herir a Dios, o puede alguien levantarse de las profundidades del infierno para buscar reclamar su trono, esos son cuentos y fábulas en los que hemos creído.
Dios nunca se ha visto en riesgo al sentarse en su trono. Solo Él puede sentarse en su trono, y no importa qué tipo de maquinaciones perversas unan a los hombres, Él permanece completamente impávido, inmóvil en su trono. No pueden ser movidos por nosotros, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: esto es lo que aterra a los impíos. Yo soy quien he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Nadie lo moverá de ahí. Nadie moverá al Señor de su trono. Salmo 2 del 1 al 5. Nadie está fuera de sus planes. Nada de lo que ocurre hoy en el mundo requiere más atención de parte de Dios, porque Dios siempre ha estado atento a lo que ocurre en el mundo. Porque lo que ocurre en el mundo, hermano, aunque a usted le incomode y a mí me fastidie, es permitido por Dios. Su soberanía así lo ha querido. Él soberanamente nos ha rescatado. Ha sido quien nos ha librado de su ira venidera. Su soberanía nos rescató. ¿De qué nos rescató Dios? De la muerte, del pecado, del lazo del diablo. No, hermanos, el Señor nos rescató de su ira santa y justa, de su perfecta justicia. ¿Y por qué nos rescató? Para gloria de su nombre. No me rescató por mi hermoso corazón, me rescató porque así le plació a Él. Porque el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Romanos 9 del 15 al 18. El Dios de las alturas es el único que merece recibir toda exaltación, todas las palabras de gratitud, todo el reconocimiento. Él lo ha hecho todo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por la eternidad. Solo a Él sea la gloria. Él es soberano, que gobierna sobre todo y hace lo que quiere, porque todo lo ha creado Él. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Dios le debe algo? ¿Hay algún insensato que podría levantarse hoy en alta voz y decirle al Dios de las alturas: tú me debes, dame lo que me corresponde? ¿Quién? El Señor no es deudor de nadie. A nadie le debe nada. Y si usted le está pidiendo misericordia, no es misericordia lo que usted pide. Lo que usted pide es juicio e ira del cielo. Dios no le debe nada a nadie. Tenemos un concepto muy humano de Dios. Se lo repito, Él no es deudor y a nadie le debe. Él es Rey, grande, majestuoso. No hay otro Dios como nuestro Dios, revelado en la Escritura, encarnado en Jesús, en nosotros como el Espíritu Santo de Dios. No nos alcanzará la vida y la vida eterna para conocerlo. Señor, solo tú eres Dios, solo tú eres mi Señor. Gracias por rescatarme, por redimirme y perdonarme. Mis pecados eran muchos, pero tu gracia es mayor. Tuya siempre ha sido mi vida, desde siempre y para siempre. Usted es enormemente pecador, pero Él es infinitamente misericordioso. Usted es terriblemente insensato,
pero Él es eternamente misericordioso. Usted no tiene remedio por usted mismo, pero Él es nuestra salvación. Usted es un incapaz, aunque usted no lo reconozca, aunque yo no lo reconozca. Somos incapaces, somos insuficientes. ¿Acaso usted puede agregar un solo centímetro a su estatura? ¿Acaso usted puede hacer que un día más sea agregado a su calendario? No pueden hacer eso que es tan fácil, dice el Señor. No pueden hacer lo más sencillo. Lo más sencillo es dictaminar cuántos días va a vivir un hombre, pero ustedes ni siquiera pueden hacer eso. Insensatos, adórenme. ¿No se dan cuenta del Dios que tenemos? ¿No se dan cuenta del Dios tan grande, tan misericordioso y poderoso que tenemos? Póstrese ante Él. Señor, te alabamos. Glorioso eres tú, maravilloso eres tú, digno de toda exaltación y de toda alabanza. Amén. Tan Amén. alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandeces mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Vamos, decimos, tan alto, tan santo, tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, Dios. Y si Él es el que reina, y si Él es soberano, y si Él es todopoderoso, y si no hay nadie como Él, y si Él ha hecho que sus decretos santos y justos se cumplan hasta la eternidad y por la eternidad, solo a Él la gloria, solo a Él la gloria, a nadie más la gloria, solo a Él la gloria. Decimos, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Y pensamos en eso, solo a Él es la gloria, nadie más. No daremos gloria a ninguno, no, no daremos gloria, no. Cristo, Cristo tú, solo Él merece la gloria. Solo Él que es Rey, solo Él que es grande, solo Él que está por encima de nosotros, solo a Él la gloria. No daremos gloria, oh, no daremos gloria. Cristo, Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo eres, tan puro y sublime, Jesús resplandeces mucho más que el sol.
Me postro rendido, rendido, te adoro, mi vida es una ofrenda que puedo entregar. Damos un aplauso fuerte al Señor. Él es digno, Él es soberano, Él es sublime, Él es eterno. Él es eterno. Vamos, celebremos su amor. Celebremos que eres poderoso. Va. Vamos así. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por 100. ¿Cuántos exaltan a Él esta mañana? ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas. Y a Él cantamos, todo es tuyo, todo es por ti y para ti, Señor. Decimos, todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo, todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Fuerte su voz, Dios poderoso. Con tu palabra te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te
siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre